Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de Todo un Poco. Yo soy Pili Hola, yo soy Rafa. y hoy día vamos a hablar de una expedición increíble, ¿verdad, Rafita? Cuéntale a los amigos de qué vamos a hablar. Sí, vamos a hablar esta vez un poco de historia. Vamos a retomar un poco de los temas que tanto nos gustan. Entre ellos es la historia, ¿no? Es la expedición del Inca, Tupac Yupanqui. Algunos lo consideran como el descubridor de Oceanía, ¿no? Este es el tema de hoy. Una historia que parece sacar una novela de aventuras, ¿no, Rafita? Pero ¿qué Mira, tan cierto es esta historia? mira, yo como a veces comentábamos o con amigos, la historia del Perú es tan pródiga y descomunal, a veces que llama la atención, de verdad. ¿Cómo no se hacen películas, de verdad? Debería estar lleno de películas, no solamente del Perú, sino del mundo entero. Es alucinante, ¿no? En esta oportunidad, a ver, hay unas... esto empezó, bueno, no es una leyenda, Pilita, hay que primero indicar que no es una Mencionar. fábula, sino que, bueno, hay evidencia histórica que está recopilada por cronistas españoles, como por ejemplo Sarmiento de Gamboa, ¿no? Que Sí, claro. recogió de la tradición oral o directamente de los descendientes incas esta aventura, ¿no? El Inca Tupac Yupanqui, que fue creo que el decimosegundo Inca que se aventuró, 25 años dicen algunos, se aventuró a... Mira, Pilita, hay que ver lo tremendo de este esfuerzo porque estamos hablando de un personaje, un hombre andino, acostumbrado a vivir en los Andes y que la mayoría de los pueblos de los Andes no han conocido o han conocido muy poco del océano, ¿no? Hasta el día de hoy incluso, en la Pero eso actualidad, es ¿no? lo que creemos ahora, pero no sabes cómo. Además, estamos hablando de alguien que tenía una posición social y política en en esa época. O sea, no estamos hablando de un común. Claro, 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 pero de todas maneras, o sea, el desarrollo poblacional, económico, militar, obviamente ha sido en toda la sierra, ¿no? Pero tienes razón, ¿no? A ver, los dirigentes incaicos, sobre todo el Inca, que, sobre todo Tupac Yupanqui, que algunos lo conocen como el Alejandro Magno de Sudamérica, ¿no? Que iba Ujú. de conquista en conquista, obviamente, posiblemente, no es posiblemente, es una certeza que haya conocido el mar, el océano a muy temprana edad, ¿no? Pero a lo que cuentan los historiadores que a este Inca le llamó la atención cuando estuvo por Ecuador que se topó con unos comerciantes, con unas balsas, unas embarcaciones, ¿no? Y les preguntó de dónde venían, ¿no? Y le dijo de unas islas, ¿no? Creo que son Aguachumbi o Minachumbi. Y él, pues, bueno, después de eso, ahí sí los cronistas como que difieren un poco en el número, pero creó toda una serie de logística para aventurarse a Embarcaciones, a este viaje, ¿no? No sé cuántas así es. algunos difieren, no quiero decir número, pero unos dicen entre 20.000 tripulantes y guerreros, otros, no sé, otros 1.500 difieren un poco, pero sí fue una cantidad importante, ¿no? Así, Rafita, lo que pasa es que eh, a veces, no es que a veces, cuando no se conoce parte de la historia, entonces se cree que, por ejemplo, mi papá decía esto, ¿no? Que en algunos países la gente cree, cuando hablan de Perú, piensan en un indio con su flecha y su pluma, ¿no? Entonces, incluso de manera interna, a veces se cree que cuando hablamos de los incas estamos hablando de montañas, de caminos de piedra, de Machu Picchu, solamente de esas cosas, pero no nos damos cuenta, incluso viendo Machu Picchu, viendo la huaca de la luna y el sol, viendo las tumbas del señor Dazipán y etcétera, vemos la ingeniería hidráulica, la forma como se desarrolló la agricultura, etcétera, ¿no? Cosas que hasta ahora la humanidad sigue estudiando. Y claro, en la costa de hoy día, en la costa del Perú, si nos vamos a ver, a analizar lo que es Caral, la actividad marina
había sido, se desarrolló desde mucho, mucho tiempo atrás. O sea, Trujillo, tenemos los navegantes en sus, ¿cómo se llaman esas embarcaciones de Totora, ¿no? Que eran las primeras formas de embarcación, pero que se entiende que a partir de ese conocimiento del Inca, construyen, pide la construcción de embarcaciones y se embarca justamente a descubrir a descubrir esas islas y probablemente no parece, al parecer no hay certeza entre los cronistas ni los investigadores que llegó a la Polinesia. Y Sí, fue antes que Colón llegue a América, perdón, antes que me olviden. no, sí, sí es cierto, 1400 y tanto. Hay también ciertas disidencias en cuanto a las fechas, pero que fue el siglo XV, sí. O sea, Uh -huh. bueno, antes de la llegada de Colón, sí, evidentemente, ¿no? Pero hay una particularidad, ¿no? Mucha gente cree que viajar, o sea, sale a ver, bueno, en realidad el Inca salió con su expedición de Manta, lo que es Ecuador ahora, y en realidad es la única forma de irse. Espérame. Recuerda, hablas de Ecuador, pero recuerda que este Inca Tupac Yupanqui había conquistado territorios de lo que hoy es Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, ¿no? O sea, por eso le refieren como el conquistador, el Alejandro Magno, Así es, sudamericano. así es. Ahora sí, Rafita, Claro, disculpa que te claro, interrumpa. no, no, claro, en esa época no existía Ecuador, obviamente, pero bueno, lo que ahora se conoce como Ecuador, Ah, Manta, exacto. ¿no? Y hay una particularidad, ¿no? Porque la única forma de llegar bajo ese sistema de balsas con vela, ¿ah? Y con vela, es alucinante, con algunos artilugios de tablas que ingresaban debajo del agua para maniobrar, bien avanzado para la época. Solo se puede ir, Pilita, en el sentido inverso de las agujas del reloj. O sea, vas por la parte norte y bajas, luego vas por la parte de abajo, por la costa de Chile, y agarras la corriente de Humber y nuevamente subes. En ese sentido, para una embarcación moderna, obviamente lo puede ser diferente, pero para esa época Para solamente esa era época, así. claro. Y es Así es. bastante interesante. Hay dos autores hay varios autores que hablan sobre esto, pero hay dos que yo considero bastante relevantes, que es José Antonio del Busto y José Antonio Salas. Y justamente los dos se llaman José Antonio. Los dos tienen unos libros, Tupac Yupanqui y Juego de Oceanía, y Travesías Ultramarinas de Tupac Yupanqui. Y los dos hablan No, de... no has traído tu libro para que lo muestres a los amigos. No, 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 no lo he traído, no lo he traído. Pero Pileta, hay una particularidad. Algunos dicen, ponen en duda, no, el Inca Tupac Yupanqui nunca fue, pues, por Dios, son puras leyendas, ¿no? Pero hay ciertas cosas, como por ejemplo, que según los reportes, Tupac Yupanqui llegó a la isla de Las Marquesas, de Pangareva y de Pasco, ahora conocido como Rapa Nui, ¿no? Y que en esas islas algunas poblaciones hasta el día de hoy llaman, por ejemplo, a un estrecho, el estrecho Tupa. Hay una danza que se llama la danza Tupa, y llaman Tupa incluso en algunos casos al sol. Entonces, como una población de la Polinesia, podríamos decir, adquiere el nombre Tupa, o sea, de la nada, porque ellos cuentan una leyenda, dice que sus ancestros vieron una flota de tortugas y que vino una persona, trataban de describirla. Dos, el propio José Antonio del Busto viajó a una de esas islas y descubrió muros como los del Cusco, ¿no? O sea, y casi idénticos e idénticos. ¿Cómo es posible que existan esas construcciones? Han encontrado totora, plantas sudamericanas en algunos casos. O sea, evidentemente sí ha habido un intercambio y por la huella cultural de estas poblaciones que establecen que hay una leyenda, una danza y un estrecho llamado Tupa, obviamente hace referencia al Inca Tupac Yupanqui. Es casi innegable esto, ¿no? Claro. Pero Rafa, esta expedición en la que se embarcó Tupac Yupanqui debe haber sido una expedición, porque estamos hablando de 1400 y picos, donde la tecnología, como tú lo has dicho, no existe. Hoy día es fácil navegar por ahí, ¿no? Pero en esa época no. Entonces, esta travesía, más o menos,
tiene que haber durado meses, Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Sí, Porque es una travesía de ida y una travesía de regreso. Eh, Algunos sostienen que podría haber sido casi un año de navegación entre ida y vuelta. Y claro, sostener un viaje de esta naturaleza implica, uno, valentía para esa época, ¿no? Dos, la logística necesaria para poder viaje a esa distancia y tres, el tema de la forma de navegar, el conocimiento de la navegación, ¿no? Porque navegar el mar en esas épocas era complicado, ¿no? Y claro, la costa peruana, la costa de lo que es el territorio que en ese tiempo ya pertenecía, estamos hablando de lo que es Perú, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Ecuador, eh, la costa del Pacífico tenía un desarrollo en relación al mar, ya lo hemos dicho, Trujillo, tenemos toda la costa del Pacífico, Caral mismo, que hasta ahora lo estudian los científicos peruanos para ver la tecnología que usaban en relación a los productos marinos y la navegación. sí, o sea, el impacto, bueno, el impacto cultural, Pilita, en la Polinesia de una cultura como la cultura inca es más que evidente, ¿no? Hay rastros ya establecidos, ya comprobados, ¿no? Pero yo, Pilita, yo pregunto como se preguntaba José Antonio del Busto, ¿por qué esto no se enseña en los colegios, en las universidades? Porque en realidad esto es, a nivel global, es una epopeya, te digo, ¿ah? A nivel Claro, global. O sea, claro. no estamos hablando de algunas embarcaciones como las carabelas, ¿no? O sea, obviamente que eran balsas con troncos, con cuerdas, pero grandes en forma de dedos, dice. Y lo que me llamaba la atención, Pilita, tú sabes que a veces usaban velas y cuando no había viento se dejan llevar por las corrientes. Obviamente tenían personas tripulantes, isleños que conocían y pues, sobre todo los comerciantes, ¿no? Pero me llamó la atención, por ejemplo, la balsa tenía una especie de maderos que lo levantaban o lo hundían para poder moverse entre las corrientes. Mira, podríamos decir, Como una especie de aleta, creo, ¿no? sí, interno, como un timón interno, ¿no? Ajá, Claro, para sí, guiar. como una aleta dorsal de un pez, podríamos decirlo, ¿no? O Exacto, ventral, sí. ¿no? En este caso, ¿no? Pero a ver, el impacto global, o sea, perdón, yo digo, ¿por qué no se estudia esto o no? ¿Por qué no se propaga como debería ser, ¿no? Debe haber películas, documentales, literatura, es comunal esta hazaña, ¿no? Mira que en 1947, tú has escuchado de esa expedición con Tiki, de este noruego que se aventuró a ver, a probar, replicar esta hazaña. Sí Obviamente podía. lo hizo, ¿no? Lo hizo, duró más de 100 días, creo, 8.000 kilómetros Sí. duró, pero lo hizo, significó, él probó que sí se podía hacer, ¿no? Y le tomó 100 días, casi lo mismo que dicen que le duró al Inca, como 3 meses y tanto, ¿no? Pero probó que sí se podía hacer, pero algunos dicen que eso probó que lo podía hacer, pero no que Tupac Yupanqui hubiese hecho esa navegación, ¿no? Algunos dicen eso. Bueno, hay Pero, respaldo histórico para eso, pues, ¿no? claro, pero en todo caso el respaldo o la evidencia científica es esa prueba, o esa muestra de ADN que se hizo en el 2020 donde con pobladores de la Polinesia, donde se encontró restos en el ADN, ¿no? Lo que esto sí prueba el contacto que existió, ¿no? Si hay a nivel de ADN esta prueba científica, acredita en todo caso que sí hubo un contacto. Ahora, nuevamente, los que están en contra dicen, ah, bueno, pues, pero eso prueba que hubo contacto. Ahora, ¿quién llegó a dónde? Esa es otra cosa. Bueno, hay cosas que en la historia va a haber difícilmente que se pueda probar con documentos, ¿no? Ni video ni nada por el estilo, ¿no? Pero hay
incidencias históricas que confluyen y que dan la certeza de que sí ha ocurrido, ¿no? Más aún teniendo en cuenta que este Inca ha sido bastante osado, de verdad, tan joven, ha conquistado, ha expandido el Me- imperio de una manera, o sea, no me sorprendería que su ambición por conocer, por explorar, lo haya llevado a su lugar, definitivamente. claro, imagínate a los 25 años, ¿no? Tú imagínate a los 25 años qué estabas haciendo. ¿Qué Recién salías estábamos de tu haciendo? casa. Eh, o de repente tu papá no te dejaba salir, imagínate, mientras el Inca ya estaba por la Polinesia. Yo estaba por la Polinesia y encima ni siquiera con sus expuesto al mar con todos los peligros que significaba, ¿no? Y uno está, hoy día, imagínate, a los 25 años todavía están viviendo en la casa de sus padres. No, sí, esta historia es espectacular. Pero Rafa, eh, los historiadores, ¿qué opinan? Algunos, bueno, el grupo de historiadores que dicen que sí ocurrió, o sea, sí hubo ese viaje y sí hubo contacto, ahí están las crónicas de las que has hablado. Eh, Otros sostienen que si bien hubo la expedición, probablemente no llegó hasta la Polinesia, de repente hubo contacto antes, qué sé yo. No, o sea, lo que dice que sí llegó a ver, la Polinesia es un conjunto de islas, no son pocas, ¿ah? Son Sí, decenas. claro. Entonces, lo que se tiene en cuenta que hasta donde se sabe, y me puedo equivocar, son que llegó a dos o tres islas nada más, ¿no? Porque viajar entre isla y isla también toma su tiempo, y Mangareva fue una de las islas que prácticamente atracó la flota, ¿no? Y donde más, como te digo, más se recuerda la población, habla en su leyenda oral sobre una persona, un grupo de personas que vinieron por el mar desde lejos y les enseñó el tema de la agricultura, cerámica, entre otras cosas, y por eso que ellos hicieron una danza que se llama tuco. O sea, no es mucha coincidencia o es pura coincidencia, no lo sé, creo que no. Ahora, No, las no, estructuras, no, las murallas son incas, si tú las ves en las fotos, vamos a poner acá las fotos con nuestra editora que nos va a ayudar, para ver la comparación, es casi lo mismo. No puede haber una réplica de un muro inca de esa naturaleza en una isla. Es imposible. por eso es que tú siempre cuando hablas de la historia del Perú, hoy Perú, dices que somos una sociedad que tiene realmente historia, ¿no? Porque viene desde nuestra formación y desde lo que significó aquellos que gobernaban, su deseo de expandirse o su deseo de conocer más culturas para ampliar su mirada a la sociedad. Y esto, Rafita, de hecho, como tú dices, ¿por qué no se habla? ¿Por qué no se habla en los colegios, en las universidades? ¿Por qué no se hace documentales de esto? ¿No? Como otros países. Pero O entiendo que películas. tiene que, o películas, ¿no? Que ahora que hay más recursos, se debería promover eso. De repente antes porque la economía del país también era complicada y ahora creo que ya estamos en una posición de informar parte de nuestra historia, ¿no? Porque esto cambia la mirada de lo que se ha enseñado de nuestra historia, ¿no? Los pueblos eh, andinos solamente tenían que los apus, las montañas, el interior. Tuvieron gobernantes que desearon conocer otros espacios donde tienen también historia, ¿no? De esta cultura. Pero, Pilita, cuando hablamos de Perú, hay que hablar como una continuidad histórica, ¿no? Ah, Porque claro, Perú no claro. solamente ha sido el Inca, por ejemplo, hay en la época virreinal, que prácticamente porque es Perú, se llama Perú, ¿no? Pero hemos tenido la condición de virreinato, pero es Perú. Políticamente era un virreinato, pero éramos Perú. También ha habido expediciones eh, virreinales, ¿no? De españoles, ciudadanos españoles, ¿no? Por ejemplo, Álvaro de Mendaña, que descubrió las Islas Marquesas y Salomón, Pedro Fernández Quirós, que se descubrió las Nuevas Hébridas, y por último, Luis Valle Torres, que descubrió Australia y Nueva Guinea. O sea, ¿tú te imaginas hacer películas de estos exploradores yendo por la llanía, por el mar Pacífico,
y pasando peripecia, descubriendo esas islas, mucho, le quitamos poco, le quitamos peso también a nuestra historia virreinal. También es un tema que está pendiente para nosotros los peruanos, ¿no? Porque nosotros somos mestizos a la fecha, ¿no? Somos la confluencia de dos culturas fuertes, ¿no? La hispana, Claro, y, y, así y, es. que, y que ha sido resumida en nuestra actualidad. Tanto así, por ejemplo, que tú conoces el o barco escuela de la Marina de Guerra, el BAC Unión, el segundo más grande, creo que del mundo, si no me equivoco, lleva en su proa le dicen el mascarón de proa al Inca Tupac Yupanqui. Ah, no, no sabía. Sí, Es la sí, ignorancia. Mira la ignorancia. lleva el mascarón del Inca Tupac Yupanqui, y los marinos, sabes que ellos son Un muy navegante cuidadosos. desde los albores de nuestra historia, ¿no? Entonces, sabes que la Marina de Guerra de Perú, su cuerpo intelectual son bien cuidadosos para el tema histórico, y Ujú. no andan en sombras. Y de verdad a mí me llamaba mucho la atención ese reconocimiento a este Inca, que en nuestro siglo presente haya colocado a un Inca, un soberano Inca, de hace varios siglos, como mascarón de proa, y que este buque se ha paseado por todo el mundo, ha ido a diferentes puertos, ¿no? Me parece un reconocimiento a este Inca bastante interesante. Ah, mira, no, no sabía. Vamos a poner Bueno, pero aquí la foto para que nuestra editora también, lo pueda, y los amigos puedan ver, a los amigos hay que recordarnos, ya que estamos a punto de terminar, de que nos sigan, que nos den like y que nos comenten. Rafita, entonces esto nos demuestra que la historia, perdón, que siempre podemos replantear la historia, o sea, la historia no está acabada ni está escrita y esto es lo último, ¿no? Sino cada hallazgo arqueológico, cada estudio genético nuevo, cada documento que se descubra, nos muestra parte de nuestra historia que de repente en su momento no se ha conocido y que debe ser conocida por la sociedad. Sí, y ahí hay que verlo como una continuidad. Tú y yo conocemos, los peruanos conocemos, creo que su gran mayoría, el público extranjero también, no todos, pero ha sido muy difundido la marca Perú. Y es una espiral, ¿no? Y esa espiral significa una fuente de inicio y una continuidad. Ese es el Perú. El Perú, por todos los siglos, independientemente de sus organizaciones políticas, existimos, somos lo que hemos sido ayer, somos lo que somos y somos lo que seremos más adelante. Así es, Rafita. Y ahora, en todo caso, la pregunta queda para nuestros amigos que nos siguen. ¿Qué opinan ellos? ¿Creen que realmente existió esta expedición? ¿Creen que Tupac Yupanqui llegó a la Polinesia o de repente nosotros les estamos engañando? Comenten, no olviden darnos like, no olviden darnos dislike, nos olvidamos siempre de decir eso y también no se olviden que estamos buscando auspiciadores. Muy bien, Pelita. Bueno, será motivo para seguir indagando en nuestra historia, y no solamente en la historia de Perú, sino también en la historia de otros países, y traer al canal nuevos temas. Bueno, Pelita, conmigo será y contigo será hasta otra oportunidad. Como siempre, Rafa, un gusto conversar de estas cosas que nos apasionan. Amigos, no se olviden de seguirnos, de comentarnos. Nos vemos hasta otro episodio. Nos Cuídense. vemos. Cuídense. Bye.